China ha estado cerrado durante casi los últimos 3 años. Es decir, muy pocas personas han entrado y han salido de ella. Pero a partir de este próximo 8 de enero de 2023 todo va a cambiar, va a reabrir sus fronteras. Así que se va a desechar el último remanente de la política de COVID-0 que aplicó el presidente de China. Según The Economist, el gobierno no se ha preparado lo suficiente y espera una ola de infecciones del COVID bastante grande. Además, con la apertura de los viajes justo en un momento donde empezarán las vacaciones en China por el Año Nuevo Chino, que es a finales de enero. Sin embargo, también se podría esperar que China pueda comenzar su recuperación económica posterior al COVID, lo que podría significar algo bien disruptivo completamente para la economía global, con consecuencias como subida del precio del petróleo, del gas y otras materias primas. Todo esto puede tener un impacto también en la inflación y así obligar a los bancos centrales del mundo a mantener la política monetaria más estricta durante más tiempo, o por el lado contrario, un impacto favorable en la cadena de suministro. Así que, friends, si te parece, en este video vamos a analizar este artículo que fue publicado por The Economist, que se llamó "Cómo la gran apertura de China va a sacudir el mundo". Y al final del video te voy a compartir mis conclusiones de lo que opino sobre este artículo y lo que pienso que puede pasar en China y cómo puede afectar sobre todo las bolsas de valores. Bienvenido, soy Dani Pérez, inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde hace más de 14 años y también cofundador de MDC y de InvestorU. Por cierto, quiero hacerte un reto. Si es primera vez que me ves y te gusta este video, te invito a que te suscribas a este canal, porque mi compromiso siempre va a ser publicar videos orientados a compartir oportunidades de inversión que te van a poder ayudar a complementar tus análisis personales. Además, me puedes seguir como @DaniPerezTrader en el resto de redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter y en TikTok, donde el enfoque es el mismo. Vamos a encontrar juntos oportunidades de inversión. La mayoría de los estudiantes extranjeros abandonaron el país al comienzo de la pandemia y los turistas lo dejaron de visitar. Además, los conferencistas chinos dejaron de visitar el extranjero y los conferencistas internacionales dejaron de visitar China. Y a los ejecutivos expatriados se les prohibió regresar a sus negocios en China. Todo esto que te acabo de describir casi lleva 3 años. Así que cuando China vaya a abrir sus puertas el próximo 8 de enero, abandonando así los últimos resquicios de su política de COVID-0, pues la reanudación del contacto comercial, además intelectual, cultural y todo lo que tiene que ver, todo lo que hace contacto China, pues probablemente va a tener enormes consecuencias. Porque es que primero, según The Economist, dentro de China los incrementos del COVID en los últimos tiempos son bastante preocupantes. Decenas de millones de personas lo contraen todos los días. Los hospitales están saturados y aunque la política de cero COVID salvó muchísimas vidas a costa de libertades individuales, el gobierno chino, según The Economist, no se preparó adecuadamente ni se adoptaron los protocolos sólidos para el manejo de esta pandemia. De hecho, según el modelo de The Economist, sugiere que si el virus se propaga sin control, pudiera originar una cantidad de fallecidos en China aproximadamente de 1.5 millones de personas. Todo esto en los próximos meses. Pero hablando de lo económico, que es nuestra materia, la economía de China podría contraerse sobre todo en el primer trimestre. Y esto en el caso de que los funcionarios locales cambien de rumbo y sellen las ciudades para mantener bajos los casos con estos picos que se pueden venir. Y que, ojo, incluso ya se están viendo. Sin embargo, eventualmente la actividad económica se va a recuperar bruscamente junto con la demanda de China ¿de qué? De bienes, de servicios y de materias primas. Por eso, friend, el impacto se va a sentir fuertemente. Y más en empresas productoras de bienes como es el caso de Apple, el caso de Tesla, que tienen fuerte presencia en China. Pero ojo, la otra cara de la moneda, esto también afecta a los bancos centrales del mundo. De hecho, según el artículo de The Economist, asegura que esta reapertura pudiera ser el mayor evento económico del año 2023. Porque un repunte tan fuerte de una economía tan enorme significa realmente algo muy fuerte para el mundo. Porque China por sí sola podría impulsar en gran parte el crecimiento mundial, pero seguramente no lo va a hacer, como te digo, en los primeros meses. El Partido Comunista Chino espera ser juzgado no por cómo ha manejado la pandemia, sino supuestamente por la recuperación económica que ellos estiman que venga. Recordemos que hace tan solo unos pocos días hubo unas protestas bastante fuertes en China y fue más bien a puertas adentro.
lo que con seguridad también provocó este cambio tan radical de postura por parte de los gobernantes de ese país. Por ejemplo, en el reciente discurso de fin de año del presidente de China, él agradeció a los trabajadores de la pandemia por mantenerse valientemente en sus puestos y parecía bastante ansioso por mirar más allá de la pandemia. De hecho, enfatizó sobre las posibilidades de una rápida reactivación económica en 2023 y ofreció razones para estar orgulloso de vivir en China, en ascenso, pues todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno. Es que, Frank, el final del aislamiento autoimpuesto de China será una buena noticia para los lugares que dependían del gasto chino. Por ejemplo, según The Economist, lo resume de la siguiente manera. Los viajeros acudirán en masa a los sitios web de viaje. Las reservas en lugares, por ejemplo, de Trip.com, aumentaron en un 250% este 27 de diciembre en comparación con el día anterior. Los economistas están calculando un aumento del PIB para Hong Kong de hasta un 8% con el tiempo. Los exportadores de materia primas que consume China también se pueden beneficiar, y es que el país compra una quinta parte de petróleo del mundo, más la mitad de su cobre refinado, el níquel, el zinc y más de las 3/5 partes de mineral de hierro. Todo esto puede impactar fuertemente el precio de las materias primas. Sin embargo, en otros lugares la recuperación de China puede tener efectos bastante malos. Por ejemplo, uno de los males actuales del mundo es la inflación y la subida en la tasa de interés, o el efecto que tienen en el precio de las acciones, por ejemplo, y en todo lo que tiene que ver con la economía, los países endeudados, en fin, tiene unos efectos importantes. Bueno, en este punto, según The Economist, puede impactar bastante negativo todo el tema de la reapertura. Y es que todo esto puede aumentar la presión sobre los bancos centrales o ponerlos en un grado bastante incómodo, porque seguramente van a tener que mantener la política monetaria estricta por mucho más tiempo. Y es que según ellos, esta demanda o esta altísima demanda de consumo va a impactar fuertemente en la inflación. También los países que importan productos básicos, incluida gran parte de Occidente, también con el riesgo bastante fuerte de tal interrupción. Tomemos por ejemplo el mercado petrolero. La creciente demanda de China debería compensar con creces el vacilante consumo en Europa y en Estados Unidos, a medida que sus economías se van ralentizando supuestamente en el año 2023 según las proyecciones. Según Goldman Sachs, una rápida recuperación en China podría ayudar a impulsar el petróleo crudo Brent a $100 por barril. Esto puede significar un aumento de una cuarta parte en comparación de los precios actuales, por lo que el aumento de los costos de la energía que se puede dar será otro obstáculo para poder controlar la inflación, como te he venido diciendo. Para Europa, la reapertura de China es otra razón para no ser complaciente con el suministro de gas a finales de año. Y es que la política de China de cero COVID, pues digamos de alguna forma, también redujo bastante la demanda de gas por parte de China. Esto hizo que a Europa le resultara menos costoso de lo que le hubiera sido llenar todos sus tanques de almacenamiento en el año 2022. Por lo que una fuerte recuperación en China va a significar una mayor competencia para las importaciones de gas natural licuado. Ahora, para la propia China, la normalidad posterior a la pandemia probablemente no vaya a ser un regreso de cómo era China antes de todo lo que pasó en el año 2020. Y es que después de ver al gobierno chino hacer cumplir todo lo que tiene que ver con la política de COVID-0 de manera muy estricta y limitando bastante las libertades, y ahora cambiando de manera radical a descartar esa política sin la debida preparación. Por eso es muy probable que muchos fondos de inversión vean a China ahora como una apuesta bastante arriesgada. Y es que está clarísimo, muchísimas empresas extranjeras confían menos en lo que son sus operaciones y que ahora no se vayan a ver interrumpidas en un cambio radical posteriormente. Y es que es la realidad, la información que proviene de China realmente no sabemos si es verdad o si son medias verdades. Es bastante confusa. Así que después de entender toda la información que hablaba el artículo de The Economist, quiero que hablemos sobre mis conclusiones. Bueno, mis conclusiones sobre este artículo de The Economist, creo que el artículo realmente estuvo bastante bien, pero para mí le faltó mencionar algo que es clave, según mi criterio, y es todo lo que significa China como un productor. Es decir, todo el impacto que tiene en la cadena de suministro desde hace tanto tiempo y que se vio muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y que, bueno, pienso que eso puede tener un efecto positivo en todo lo que tiene que ver con la inflación, ¿no? Así que por eso creo que es algo que el artículo de The Economist debió haber considerado o al menos profundizar un poco más. Porque se van a acabar probablemente la escasez de algunos productos, con lo cual podría contrarrestar bastante bien todo lo que plantea el artículo. Así que en ese sentido, creo
creo que es bastante interesante. También siento que debemos enfocar y entender que la información que proviene generalmente de China es bastante confusa, con lo cual todo puede cambiar de un día para otro, y esto como inversionista tiene un impacto realmente muy importante porque no es lo que estamos buscando. Adicionalmente a eso, pues un claro ejemplo es cómo hasta hace días recientes, a finales del año pasado, había propuestas muy fuertes o protestas muy fuertes de la población, o al menos esa es la información que llegaba, por las restricciones tan fuertes que estaba habiendo con respecto al tema del COVID, y de repente ahora tenemos una reapertura completa justamente igual que en 2020, y este punto lo recalco demasiado, igual que en 2020 cuando empezó todo el tema de la pandemia, que con el año nuevo chino empieza y hay muchísimos viajes de sus ciudadanos hacia otros países, y bueno, si hay un rebrote del COVID, ¿cómo eso puede afectar al resto de los países que en teoría están mejor preparados y tienen un alto índice de vacunación, o vacunación en teoría que tienen un funcionamiento mucho mejor que al parecer las que están en China? Digo al parecer porque todo, insisto, puede ser, o la información no es fiel, es la realidad, es simplemente uno se basa en lo que va leyendo y lo que uno va reconstruyendo desde el punto de vista de todos los escenarios. Ahora, otro cambio también drástico, radical, como pasó desde las protestas importantes por el cierre o por los cierres tan fuertes del COVID de China hacia sus ciudades con respecto al COVID a finales del 2022 y ahora reapertura completa, también está el tema de las tecnológicas. Las compañías tecnológicas, como por ejemplo, al parecer también hay una reapertura hace muy poco, y déjame te lo muestro aquí rápidamente, como podemos ver aquí claramente cómo hay un efecto positivo también, como si fuera un efecto pro nuevamente empresas tecnológicas en los últimos días. De hecho, el gobierno aprobó, digamos, un aumento de capital de 1.500 millones de dólares, más o menos las cifras equivalentes en dólares, con respecto al grupo de dueño de Alibaba. Esto es algo que considero que puede ser positivo. De hecho, su acción ha estado subiendo fuertemente en los últimos días, y bueno, creo que esto le permite avanzar, digamos, a esta compañía para poder, digamos, cumplir con todos los planes de reestructuración de sus operaciones para así satisfacer las demandas que tienen las autoridades. Así que creo que esas son muy buenas noticias, y que desde el punto de vista de los mercados pues lo ha recibido bastante bien. Pero es que esto puede cambiar de un día para otro. Por eso te digo que desde el punto de vista de las decisiones gubernamentales, como van un día para allá y otro día para acá. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que la desconfianza que hay desde el punto de vista occidental es grande, es importante precisamente por este punto. Y adicionalmente a eso, siento que desde el punto de vista como mi perfil de inversionista, siento que en este momento para mí no es un mercado tan atractivo como lo fue hace unos años, porque insisto, no comulga con mi perfil de inversionista. A mí me interesa tener toda la información que pueda a la mano para tomar mejores decisiones, y decisiones sobre todo con conciencia. Y en este caso siento que siempre desde China puede faltar algún tipo de información. Ahora, por otro lado, hace muy pocos días publiqué un video en mi canal de YouTube sobre lo que piensa el Fondo Monetario Internacional sobre las previsiones del año 2023. Y sus números albergan que, digamos, desde el punto de vista de China como actuación durante el año 2022, su crecimiento fue igual o inferior a la media mundial, lo cual eso no es nada bueno, porque China generalmente aportaba al crecimiento del Producto Interno Bruto del mundo entre 35 y 40%, eso es realmente bastante. Y bueno, este año 2023 yo creo que todo puede depender de un factor que es el político. Es decir, si la política quiere que la economía crezca, pues va a crecer, obviamente, porque va a incentivar todo para que eso se dé. China todavía tiene una posición muy privilegiada, o tiene una posición muy privilegiada desde el punto de vista como productor mundial, por más de que haya muchas empresas occidentales que quieran mudar su producción desde China a otros países, como por ejemplo Vietnam, bueno, algunos otros países que me parecen interesantes, bueno, como ha anunciado incluso Apple, con el partner de Apple. Bueno, en ese sentido, digamos, de alguna manera, siento que si la política lo permite, pues puede haber un desarrollo importante, con la desconfianza de que todo puede cambiar de un día para otro. Pero pienso que en el primer trimestre, tal vez con el repunte de casos que puede haber o que está habiendo con respecto al tema del COVID, porque en teoría no hay una adecuada preparación y la vacunación no ha sido tan efectiva como ha sido en otros países, entonces en ese sentido pues probablemente podemos ver algunos cierres, pero al final todo se va a adecuar
y digamos de alguna manera desde el punto de vista económico probablemente sí le pueda aportar a final de año algo interesante a lo que tiene que ver a la economía del mundo, pero también con sus restricciones. Creo que una de las aprendizajes que tuvieron muchísimos países, no solamente con el tema del COVID, sino también con el tema de la guerra en Ucrania, es precisamente que es darle un poquito más de ponderancia o importancia a todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad sin, poner los costos como el factor más importante para la toma de decisiones desde el punto de vista de producción de bienes y servicios. Así que bien, interesante. Creo que, insisto, China va a depender de las decisiones políticas que tome su gobierno. Por consiguiente, para mí, como mi perfil de inversionista en este momento, no me resulta tan atractivo, aunque pueda haber muchísimas oportunidades y eso es interesante, porque siempre lo he dicho, Baba, que es Alibaba, me parece una empresa súper interesante, pero bueno, con todo lo que está pasando y estando incluso entre dos espadas, entre la espada de su propio gobierno, que es el chino, y el gobierno de los Estados Unidos, pues bueno, digamos que de alguna manera para mí perdió mucho atractivo precisamente por eso, porque está lidiando en un entorno donde es hostil para este tipo de empresas y para este tipo de emprendimientos. Así que bueno, friend, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre este video. Ya sabes que si no has visto los videos de mi canal, te invito a suscribirme porque, insisto, siempre estoy hablando de oportunidades de inversión y oportunidades que puedes estar viendo para poderlas analizar y al menos poder tener información mucho más fiel, información mucho más clara para que así puedas tomar tu propia decisión de inversión. Soy Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como @DaniPérezTrader. Y friend, nos vemos entonces en un próximo video. Te mando un abrazo grande. Bye.